damos inicio con la ponencia de la doctora Gloria Panduro. Sí, claro que sí. Buenas tardes nuevamente. Gracias por este espacio para compartir nuestras inquietudes, lo que nosotros hemos ido desarrollando en la formación docente inicial, lo que se ha podido ir trabajando. Lo que yo les voy a presentar en este momento es básicamente las reflexiones que como docente del séptimo semestre, dentro de la asignatura de planeación y gestión escolar o educativa, me fueron suscitando algunas cuestiones. Bueno, el curso se había llevado en lo virtual, sin embargo, esta última generación que está por egresar, como ustedes saben, pues llevó el plan 2012 de la DGESP. Entonces, seguimos conservando algunas materias, algunas asignaturas correspondientes, obviamente, a este plan, pero esta generación en particular ha tenido varios retos y desafíos. En primer lugar, continuar formándose con este plan, trabajar con aprendizajes clave 2017 y entrar casi al final de su formación en las prácticas virtuales con la pandemia. Entonces, todo esto pues hacía una serie de reflexiones en qué tomábamos del programa, qué nos podía seguir sirviendo y cómo lo íbamos a adaptar. Especialmente en este curso de planeación y gestión educativa, pues las alumnas se acercan teórica y prácticamente a los consejos técnicos. Entonces, en ese sentido va mi trabajo, lo voy a mostrar en pantalla, si me permiten. ¿Me dicen, por favor, si se ve? Sí, ya. Sí, muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos en primer lugar que la práctica en séptimo inicia en la fase intensiva del consejo técnico. Esto ya implicaba para las alumnas una dificultad. Iban a estar en la práctica en el consejo técnico fase intensiva, pero en la virtualidad. No todas las alumnas permanecen en el mismo plantel, generalmente hay cambios, hay movimientos, adaptaciones, y bueno, se acercan al consejo técnico y lo que se está trabajando en ese momento es la planeación del PEMSE, que es el Plan Escolar de Mejora Continua. Pero, ¿cómo planear para mejorar en la pandemia? Se ha estado trabajando con entender primero qué es el PEMSE, hacia dónde va el PEMSE y de qué manera esta estructura de planeación se vincula con la teoría que tenían que estar trabajando, revisando y a partir de ahí haciendo algunas planeaciones. Lo que se pensó es que primero teníamos que contextualizar a las alumnas en función de los planes de mejora escolar, pero tratando de encontrar un hilo conductor en la teoría. Este hilo conductor lo establecimos a partir de generar lo valioso que tiene la planeación estratégica. La planeación estratégica, aun cuando en este momento ya no está de manera tan abierta, digamos, en el análisis que se hace dentro de los jardines, claro que permea en sus fundamentos, en su sustento teórico. Y bueno, este plan escolar que es pertinente y adecuado a las condiciones de trabajo en la presencialidad, su estructura es difícil de ir conformando, precisamente porque hay otros problemas que son prioritarios, como es la asistencia de los niños. Y al no estar presentes físicamente ni alumnos ni padres de familia cautivos, por así decirlo, registrables, pues se hace completamente difícil, la planeación se vuelve incierta. Entonces, ¿cómo se puede instalar un proceso reflexivo
en el Consejo Técnico Escolar en estas condiciones, dado que la materia de planeación y gestión educativa señalan la necesidad de que no solamente se vea la planeación como un instrumento, sino la planeación para la reflexión. Bueno, consideramos que estamos formando en y en la emergencia social. Este análisis general de las herramientas con las que las alumnas que están egresando en el Plan 2012, próximas a graduarse, cuentan para afrontar la implementación real de lo aprendido ante la emergencia sanitaria por el COVID, pues en la práctica permanente se vuelve algo complicado. Establecen pues interacción y comunicación con docentes en servicio que también están en la misma situación del fenómeno de la emergencia social. Entonces, hay que analizar con qué herramientas contamos. Para empezar, bueno, tanto docentes en servicio como estudiantes son sujetos de formación. No olvidemos que los docentes en servicio debemos de estar en una continua formación, en una formación permanente. Y vamos a caracterizar a las jóvenes y jóvenes estudiantes que están concluyendo con el Plan 2012. Y ya lo mencioné al inicio, jóvenes que iniciaron con Plan 2012 se vieron en la necesidad de comprender en poco tiempo la propuesta de educación básica, aprendizajes clave, y van concluyendo su formación en la virtualidad. Entonces hay que aprender también a gestionar la planeación institucional en la virtualidad. Situación que no es fácil, no es fácil. Estamos haciendo alusión a este programa y asignatura porque contiene fundamentos muy, muy importantes, que me voy a adelantar por aquello del tiempo que luego se nos acaba. Básicamente, la gestión estratégica del Plan 2012 señala la flexibilidad de pensamiento. Los docentes tenemos que ser flexibles ante las transformaciones globales, sociales, económicas y culturales que forman parte de los cambios en los sistemas educativos. Esto ya señalado desde el Plan 2011 por Silvia Smelkels. Pero bueno, esta planeación estratégica tiene 3 componentes que yo quiero destacar. Son componentes relacionados con tipos de pensamiento. El pensamiento holístico, que nos garantiza contar con un panorama integral de la realidad escolar. Aquí, bueno, tenemos un sustento de Wapner que reconoce que estamos frente a un reto que sobrepasa la educación básica para iniciar una educación acorde con la naturaleza del ser, una formación holística que ha sido defendida por la UNESCO. Este tipo de pensamiento, se señala más adelante, rebasa con mucho las posturas parciales y se posiciona como una estrategia comprensiva para reestructurar la educación en todos sus aspectos. Creo que ese pensamiento holístico en este momento actual es indispensable. Pensamiento sistémico que va más allá de identificar situaciones causa-efecto. En este caso, tenemos que formar para desarrollar competencias hacia la apertura y la comprensión sin parcializar y reducir los problemas precisamente a causas y efectos, porque los problemas que subyacen actualmente en la educación pues son inciertos, estamos situados en la incertidumbre por la situación precisamente de la pandemia. Y un pensamiento estratégico que de manera colaborativa en los consejos técnicos entre docentes formados y en formación es especialmente importante, ya que si bien la SEP, especialmente en Jalisco, hizo importantes cambios en el trabajo de los consejos técnicos derivados de las orientaciones para el trabajo durante las sesiones ordinarias del CETE, considerando que las comunidades de aprendizaje en y para la vida se convierten en una excelente ruta educativa para vivir en las condiciones actuales, para pensar en el otro, educar en y para la vida, construir comunidad, entre muchas otras acciones más, por el surgimiento y expansión global del COVID-19, dice Castro Medina, el pensamiento estratégico
es una de nuestras herramientas de las que podemos echar mano. Es pertinente también recordar a Senye, quien señala en el modelo estratégico que el aspecto más sutil del pensamiento estratégico consiste en saber qué debe suceder, pero no basta con idear, sino que es necesario tener una percepción más amplia de la realidad compleja, como un todo. Bueno, entonces necesitamos formar para gestionar la reflexión colaborativa. Los mismos estudiantes pueden impulsar este tipo de gestión, de reflexión colaborativa en los consejos técnicos, en estas comunidades de aprendizaje, donde no solamente nosotros como formadores y las estudiantes se han visto conflictuados, sino los docentes ante las dificultades que ha implicado trabajar a distancia o en la virtualidad. Bueno, aquí hago alusión a un autor que señala que podemos trabajar también fomentando la investigación-acción con proyectos colaborativos. Y él considera que un principio fundamental a tener en cuenta es que desde nuestra historia personal nos conectemos con los demás en nuestro proceso relacional, tanto personal como profesional. Y además de que es importante descubrir cómo se aprende a ser profesor y cómo de estudiantes nos convertimos en profesores mediante un proceso formativo. Entendiendo que en esta confluencia de los espacios del consejo técnico se debe de generar empatía hacia los otros, no solamente el cuidado de la salud, sino la empatía hacia los demás. Fue curioso cómo los estudiantes, las estudiantes, tenían las competencias desarrolladas para los aspectos de las tecnologías de la información y la comunicación, y cómo algunos docentes estábamos en desventaja, y entonces de alguna forma se pierde la figura tutor-estudiante y se llega a una horizontalidad en el aprendizaje, no solamente en contenidos o no solamente en aprendizajes esperados, sino en esa combinación de aprendizajes compartidos. Entonces tenemos que planear para intervenir mejor y reflexionar sobre la acción educativa a favor de los niños. Este mismo autor señala que hay 3 aspectos que debemos de favorecer de manera colaborativa: crear un clima de y para el cambio educativo, clarificar la cultura del centro de trabajo e impulsar proyectos de cambio y mejora dentro del enfoque de la investigación-acción. ¿A qué se refiere con clarificar la cultura del centro? A que cada centro se reconozca en su historia, en su desarrollo, en la conformación de equipos de trabajo, en el resultado que han tenido de proyectos anteriores, porque todo este bagaje histórico institucional puede también ayudar a ver fortalezas y áreas de oportunidad. Bueno, aunado a la necesidad de formar en la emergencia, se identifican nuevas conceptualizaciones en este camino de revisar la planeación y la gestión educativa en los espacios de los consejos técnicos, ya que esta frontera, como ya lo mencioné, se disolvió en la educación a distancia, provocando una inversión de roles en las jornadas de práctica intersemestrales como en las intensivas. Esto básicamente nos lleva a replantearnos una nueva conceptualización de la práctica en contexto y su trascendencia, una que abarque el plano de la necesidad inmediata para interactuar, colaborar y reflexionar en la emergencia conforme a las problemáticas y crea además las condiciones de apertura hacia lo contingente. Y aquí nada más quisiera cerrar, no tanto leyendo, sino haciendo alusión a un comentario que hizo Patricia Ducoin en un curso que hace poco se difundió para beneficio de los docentes en las normales. Ella señala que, ¿por qué estamos señalando que lo contingente se dio a partir de la pandemia? Cuando la característica de los procesos educativos es que vivimos en la contingencia. Nunca sabemos qué va a suceder con nuestra planeación, nunca sabemos qué resultados vamos a obtener, porque influye el contexto de los alumnos, influye la cultura institucional. Entonces, la contingencia es característica esencial y propia de las escuelas, de la educación y de los procesos de formación inicial. Entonces,
Yo me quiero quedar aquí con esta reflexión de Patricia Ducoin, porque creo que es cierto, pero lo que nos ha pasado es que nos dimos cuenta de este concepto de la contingencia en esta experiencia de la pandemia, pero si la extendemos a todas las acciones que realizamos en la formación docente inicial y en la formación en servicio, que es hacia donde se encamina el plan de formación 2018, creo que vamos a estar mejor preparados, tanto para formar como para seguir aprendiendo. Gracias. Maestra María, no se escucha. Perdón. Sí, agradecía a la doctora Gloria por sus aportaciones a través de esta ponencia. Hace un ratito tuve y tengo dificultades para compartir mi pantalla, pero les comento que la dinámica de participación es que vamos a dejar un espacio de 10 minutos para cada presentación y dejaremos los comentarios y las preguntas al finalizar todas las presentaciones para fluir en el tiempo que nos han destinado para ello. Sí, a continuación estaríamos escuchando la participación de nuestros compañeros académicos de la Normal de Unión de Tula, quienes participan con la ponencia titulada La evaluación curricular para el diseño de un trayecto formativo contextualizado en la Normal de Unión de Tula. ¿Sí? Quienes participan en esta ponencia es la maestra Perla Lilibet Rodríguez del Valle, si nos hacen favor. ¿Sí está presente? Parece que no nos acompañan. Bueno, si gustan, vamos a modificar un poquito el orden. Si se encuentran quienes van a presentar la ponencia del Diario de las Emociones como instrumento para abordar las habilidades socioemocionales en alumnos de primaria. Sí, aquí estamos. Sí, son nuestros compañeros académicos de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, ¿verdad? Sí, claro. ¿Sí? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Soledad Fregoso Soleda y quiero presentarles a Omar. Omar es alumno de la Benemérita y entonces este trabajo lo estamos presentando como compañeros, docente en formación y catedrática de la Benemérita. Yo pertenezco a un cuerpo académico y el cuerpo académico ha venido incorporando alumnos a los trabajos que se van realizando como cuerpo académico. Y entonces, Omar, yo soy su asesora de tesis, pero hemos compartido espacio de investigación desde que él estaba en quinto semestre. Y las inquietudes que él venía presentando, ¿por qué sucede esto, maestra? ¿Por qué sucede aquello? Bueno, se cristalizan en esta investigación titulada El Diario de las Emociones como instrumento para abordar las habilidades socioemocionales en alumnos de primaria durante el confinamiento por COVID-19. Y la presente investigación se realiza para describir la problemática que muestran los alumnos de educación primaria, así como detectar necesidades de atención para el diseño de estrategias posibles y atención en el desarrollo socioemocional para la adecuada formación del desarrollo integral de los niños de educación primaria. Permítanos tantito, ahorita cambié la diapositiva. Bueno, pues, buena tarde. La estrategia que utilizamos es el diario de las emociones. Primeramente se les presentó al alumnado de sexto grado y se les presentó con las siguientes características. Es un cuaderno específico para el diario, para cada alumno, no se comparte con ninguna otra materia. En él, el alumno va a escribir las emociones que presenta por día. Se trabajó de lunes a viernes y se contó con la siguiente estructura en cuanto a la narración. Se narra con la emoción que sintió, el por qué se sintió así y qué acciones dieron respuesta a ella. Esto se trabajó de lunes a jueves las redacciones y el día viernes él tiene que identificar la emoción que predominó durante la semana
y lo tenía que establecer el día viernes en un dibujo. Aquí tenemos los diarios, las portadas de los diarios de las emociones de los niños. Bueno, la metodología que se utilizó es de análisis documental. El propósito que tiene es analizar las redacciones de los niños, o sea que analizaba la realidad que cada uno de los niños vivía con este confinamiento causado por el COVID. Y su estudio, pues el instrumento principalmente estudia el impacto socioemocional del desarrollo integral del alumno durante el confinamiento. Bien, los resultados, bueno, queremos como hacer una pequeña aclaración. Hubo un momento donde había demasiada información. Omar estaba muy contento porque hubo bastante participación de parte de los alumnos. Sí lo sintieron como algo que podían realizar. Estamos hablando que eran chicos de sexto de primaria, pero de todas maneras de repente había demasiada información. Y entonces, para analizar el desempeño socioemocional, se evaluaron cada una de las categorías por medio de los siguientes rubros. ¿Se logró? ¿Se encuentra en desarrollo o no se logró? Con la finalidad de dar a conocer el impacto del desarrollo integral por medio de las emociones. Y entonces... Entonces, los resultados fueron los siguientes. Tuvimos 3 categorías, que fue el autoconocimiento de las emociones, donde se logró un gran desarrollo, obteniendo un 82% en se logró, un 18% en se encuentra en desarrollo, y no tuvimos ningún registro, o sea, todos lograron la competencia o categoría. Tenemos la autorregulación de las emociones, donde tenemos un 18% en se logró, 36% en se encuentra en desarrollo, y 46% en no se logró. Y tenemos la tercera y última categoría, que es la autonomía de las emociones, con un 18% en se logró, 64% en se encuentra en desarrollo y 18% en no lo logró. Bien, y ante estos resultados se encontró pues que los niños en confinamiento tenían bastante deseo de expresar sus emociones. Primero se pensó así como que, ¿cómo te sientes el día de hoy? En lo familiar, en lo social. Sin embargo, a la hora que se revisan los diarios, porque fueron diarios electrónicos, no fueron diarios de cuaderno que se tuvieron que recoger, sino que se pasaban de forma electrónica, pues se llegó al resultado de que si se atienden las emociones, como ven ahí ustedes los resultados, el autoconocimiento de las emociones es donde se tuvo el mayor impacto, y en donde se tuvo el menor impacto en la autorregulación de ellas. Y aquí podemos ver unas de las relaciones de los niños, cómo cada uno de ellos clasifica sus emociones y cómo le da significado a ellas. Creemos importante mencionar que, bueno, así como decía la maestra Gloria, estamos en esta vida, en este estilo, y bueno, el confinamiento causado por el COVID-19 nos ha propuesto diversos desafíos, tanto personales como sociales, incentivando dichas áreas, pero fortaleciendo lo personal, esto mediante la educación socioemocional en el alumnado y en los sectores educativos involucrados, docentes, familiares y tutores. Estamos viendo una alfabetización emocional que nos brinda de herramientas para enfrentar las demandas sociales en los distintos escenarios en los que nos desarrollamos. Y creemos pues que este trabajo que se vino acompañando del cuerpo académico y que Omar se unió a él, primero se unió como para estarnos observando y después terminó participando de las investigaciones del cuerpo académico. Entonces él empezó a generar su propia investigación desde que estaba en quinto semestre y finalmente decidió titularse por un tema que a él le había inquietado desde entonces. Y pues nuestra bibliografía, con lo que se sustenta el trabajo. Bien, por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ambos, ¿verdad? A la maestra Soledad Fregoso, a Omar, que nos comparten los avances de su investigación, sin duda interesante, y sobre todo pues que versa sobre un tema prioritario en este tiempo. Vamos a invitar a nuestros asistentes a esta mesa, si quieren
ir anotando sus preguntas en el chat para que nuestros ponentes puedan dar respuesta a ellas al finalizar el ciclo de presentaciones. Muchas gracias, doctora Soledad. Muchas gracias, Omar. A continuación, daríamos paso a la presentación del maestro Luis Arnaldo Arechiga Gutiérrez, de la Escuela Superior de Educación Física, quienes nos van a presentar su ponencia sobre innovación para la docencia desde la educación física en la formación docente. Adelante, profesor. Si fueran tan amables en lo que es mi imagen, fijarla con su chincheta que aparece ahí, para que puedan ver a pantalla completa mi presentación. Lo que pasa es que yo la tenía preparada para trabajarla a través de Zoom, pero cuando nos cambiamos a Meet, tuve que hacer algunos ajustes. Entonces voy a hacer la presentación a través de lo que es mi pantalla. Gracias. Bueno, mi nombre es Luis Arnaldo Arechiga Gutiérrez, soy catedrático de la Escuela de Educación Física y vamos a trabajar sobre las reflexiones que me tocó hacer a partir de lo que es la influencia del curso de la innovación para la docencia desde la educación física en la formación docente. Para esta circunstancia, sí me gustaría comentarles que en el quinto semestre, cuando se me dio la indicación o me dieron la oportunidad de trabajar esta materia, a raíz de las circunstancias que estaban presentes por la cuestión pandémica, me vi en la necesidad de entrevistarme con diferentes actores del área de la educación física para saber las condiciones en las que se estaba trabajando la educación física. Me entrevisté con profesores de educación física en servicio, me entrevisté con supervisores de educación física y hasta con un jefe de sector. Al mismo tiempo que estuve haciendo un análisis socioeconómico y cultural de las escuelas y las familias en donde se tuvo la oportunidad de realizar estas actividades. En base a esto, nos dimos cuenta que la mayor parte de las escuelas, para esto aclaro, hubo muchas escuelas en donde los profesores de educación física, a petición de las direcciones, de los profesores, estuvieron cediendo sus espacios porque había que darle una mayor oportunidad para español, matemáticas y otras materias que son importantes. Pero que creo que con respecto a la educación física tienen un nivel similar. Bueno, eso ya será cuestión de otra circunstancia. Lo importante es esto. Dentro de las escuelas en donde los maestros sí estuvieron buscando la manera de trabajar con sus alumnos, nos encontramos principalmente con 4 espacios de trabajo que se estuvieron realizando dependiendo de muchas circunstancias. La primera fueron sesiones que se estuvieron manejando en cartelones o papelotes pegados en las puertas de las escuelas, en escuelas donde había bajos recursos, donde los alumnos y padres de familia no tenían la oportunidad de manejar una conectividad electrónica. A partir de ahí, se utilizaban este tipo de cartelones para que los alumnos llegaran, tomaran nota y trataran de realizar sus actividades. Después, se presentó una situación similar en donde las actividades también se realizaban de manera se ponían por escrito, pero en hojas de papel y se fotocopiaban y se entregaban a los alumnos o a los padres de familia para que lo realizaran en sus casas. Y nos encontramos con una tercera modalidad que era una conectividad limitada. En este caso, los recursos dependieron mucho de los padres de familia, de sus posibilidades y también en este caso de las habilidades digitales que pudieran tener los hijos. Por lo que se estuvo trabajando con ellos principalmente a través de correo electrónico, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, a través de Facebook, a través de Classroom y otras 2 o 3 plataformas más. Y por último, las menos
fue el trabajo en línea sincrónico en tiempo real, es decir, videoconferencias como la que estamos teniendo ahorita, en donde se estuvieron trabajando de diferentes maneras a través de Meet, de Zoom, de Facebook Live, y por ahí una plataforma europea que no tuve la oportunidad de checar bien cómo lo estuvieron trabajando en esa escuela. A partir de estos 4 elementos, o estas 4 maneras de trabajar la educación física en época de pandemia, sucedió que tuve que verme en la necesidad de repensar la forma en la que tenía que abordar los contenidos de esta materia de innovación. ¿Por qué razón? Porque independientemente de que esta innovación tenía que ver con la forma en la que nosotros teníamos que plantear una metodología de investigación-acción, las circunstancias propias de la limitada participación que tenían nuestros profesores, pero además la forma de pensar de que la educación física solamente se puede realizar en vivo, es decir, cara a cara, físicamente hablando, nos hizo pensar varias formas de tratar de abordar estas circunstancias, sobre todo para las prácticas que tienen que realizar los chicos de quinto semestre. En este caso, buscamos que se buscara una forma de darle una aplicación práctica a los contenidos que se tuvieran que abordar, buscar que estos contenidos tuvieran una utilidad a largo plazo, porque debido a las circunstancias que se están presentando y las mutaciones genéticas que están teniendo otros virus y bacterias, se está considerando que es factible que tengamos a mediano o corto plazo más pandemias, por lo que de alguna manera esto va a hacer o va a cobrar importancia estas formas de trabajo. Por lo mismo, nos dimos a la tarea de buscar una forma de que los alumnos comprendieran la importancia que tienen las tecnologías de la información y la comunicación, las tecnologías de acercamiento al conocimiento y las tecnologías del empoderamiento y la participación. Por esta misma circunstancia, al provocar que los alumnos comprendan la importancia que tienen estas tecnologías, buscar que practicasen y que dominasen, por lo menos en aspectos básicos, las herramientas tecnológicas que nos permitirían realizar actividades de educación física en casa. Me di a la tarea de estar trabajando de manera bastante intensa, porque tuvimos que utilizar herramientas que estaban disponibles, que ya tenían nuestros alumnos y que no conocían o no dominaban, y también herramientas gratuitas para que pudieran trabajar. Y en este caso estuvimos utilizando el Adobe Illustrator, el Photoshop, el Prezi Video, Zoom, el Meet, Facebook Live, Canva, que es una plataforma en línea para el diseño de imágenes y modificación de archivos de fotografía. Estuvimos trabajando también, lógico, que con la suite ofimática de Office. También estuvimos trabajando con lo que son una herramienta nativa que tiene Windows, que se llama Windows Movie Maker. Y también estuvimos trabajando con DaVinci Resolve para poder trabajar edición de video por las circunstancias y la variable participación que se estaban manejando, en este caso, con nuestros alumnos para las prácticas. Tomando en cuenta esto, tuvimos que, al estar platicando con nuestros profesores y las características de las prácticas que tenían, tuvimos que considerar premisas básicas para que los materiales que estuvieran trabajando nuestros alumnos en sus clases, y dependiendo de la conectividad que tuviesen, manejar estas premisas básicas. Primero, para video, que tuviera un mínimo tamaño el archivo de video, para permitir que al momento de descargarlo los padres de familia pudieran utilizarlo sin necesidad de tener un gran gasto en los datos de sus servicios, principalmente telefónicos. También que en este caso se manejara un mínimo de tiempo para el video. En este caso, que se trabajara con un principio de 10 a 30 segundos de duración, para que también fuese mucho más fácil la descarga de los archivos, pero además de eso, que fuera también corto el video para que el alumno tuviera también una fácil comprensión. Por lo mismo,
era necesario que nuestros alumnos, cuando estuvieran dando las explicaciones, manejasen una voz clara, con un lenguaje sencillo, y que permitiese, además de ese video, que permitiera una ejemplificación de las actividades que tenían que realizar, así como imágenes de apoyo que les permitieran una mayor comprensión para lo que es la actividad. Con respecto de las infografías, archivos PDF o imágenes que les estuvimos pidiendo, de acuerdo a las necesidades que tenían cada una de estas escuelas, se les pidió que se realizasen con un lenguaje sencillo, con explicaciones claras y cortas que les permitieran, en este caso, aprovechar al máximo y también la distribución del espacio inteligente de la imagen o de la infografía que iban a utilizar. Asimismo, que utilizaran una gran cantidad de imágenes que les sirvieran de apoyo para una mejor comprensión y que también hubiese un espacio para que hubiera imágenes que permitieran la organización de la actividad y la distribución del material que se podía utilizar. Esto sin tomar en cuenta que también tenían que tomarse en consideración el tipo de material que se iba a utilizar para las actividades, porque se les estuvo dando como premisa básica que estuvieran utilizando materiales que se pudieran encontrar en casa o que fueran material reciclado o en su momento que fueran materiales de reuso, pero que siempre fuera un material fácil de encontrar en las casas para que no hubiera problemas con respecto de eso al momento de realizar las actividades. Por esta misma circunstancia, un jefe de sector de educación física nos permitió organizar una videoconferencia en donde se seleccionaron 45 escuelas de aproximadamente 160 a 170 que corresponden a ese sector educativo. De esas 45 escuelas, 20 nos abrieron la posibilidad de practicar en sus escuelas, pero por las condiciones y las características de los profesores de educación física, de las escuelas y de las condiciones que tenía cada una de esas escuelas, se eligieron 8 de ellas. 4 para trabajar con el grupo A y 4 para trabajar con el grupo B. De estas 4 escuelas por grupo, todas fueron diferentes entre sí en cuanto a las condiciones, lo que permitió comparar experiencias y que los alumnos enriquecieran su vivencia. Después de eso se realizó una videoconferencia por escuela para permitir la organización y permitir llegar a puntos de acuerdo entre los profesores y los practicantes de nuestra escuela. Una situación importante. Debido a estas circunstancias, fue necesario tuvimos que adecuar los propósitos del curso para permitir que nuestros alumnos adquiriesen competencias digitales que les permitieran transformarse en futuros profesionales de educación física con capacidades tecnológicas para hacer frente a este tipo de adversidades, por lo que les había comentado anteriormente. Y por la misma circunstancia les comento y les muestro. Una de las formas en las que estuvieron realizando infografías, y no quiero hacer mucha ejemplificación, pero la imagen más grande corresponde a los primeros intentos de infografía que estuvieron realizando nuestros alumnos. Y ahorita en sexto semestre están las 2 imágenes pequeñas que son infografías que ya estuvieron realizando a finalizar quinto y a lo largo del sexto semestre en su respectiva práctica. Por lo tanto, se ve una diferencia en cuanto a la forma en la que estuvieron presentando y en este caso la facilidad y la comprensión que permitió el presentar estas infografías a los alumnos de educación básica. Una circunstancia que tuvimos fue que había muy poca retroalimentación, a pesar de los instrumentos creados ex profeso. En este caso, si podrán ver las imágenes, hay 3 encuestas para los alumnos, para el desempeño de la profesora en este caso, y también una encuesta para la familia con respecto del desempeño del alumno. ¿Por qué? Porque en las actividades que se les proponían, se les pedían que las actividades también las realizaran con su familia para ayudar a mejorar las condiciones de estrés por el confinamiento, pero también como una forma de trabajar la educación física en familia. Bueno, tomando en cuenta esto, gran parte de la valoración que nosotros tuvimos fue a través de comentarios informales que estuvimos obteniendo
con la comunicación que mantuvimos con los profesores de educación física y con los directores de las escuelas, dando una valoración positiva porque los alumnos se encontraban interesados, se encontraban motivados para participar, los de educación básica, pero sobre todo, una situación muy importante. Los profesores de educación física se dieron cuenta de que hay otras herramientas digitales que permiten trabajar la educación física en casa, pero sobre todo que permiten trabajar, que les permitieron trabajar con ellos y que se provocaron un gran interés. Y los directores se sorprendieron porque nunca pensaron que la educación física se podría trabajar a través de plataformas digitales. Muy bien. Como un extra, al llegar al término del quinto semestre, me solicitaron a mí que trabajara con una materia que es intervención de la educación física y en la educación básica. Y en esta, pues, primero que nada, hubo mucho interés por parte de la comunidad de los profesores de educación física que estuvieron apoyándonos por lo que es esta nueva materia y nos solicitaron que repitiéramos las escuelas de práctica. La mayoría de estos maestros ya conocían el funcionamiento de las prácticas y solamente les pedimos que por la circunstancia de la poca comunicación que teníamos, que nos apoyasen para ayudar a encontrar a los alumnos en los diferentes grupos y con los diferentes alumnos a seleccionar problemáticas motrices para que pudieran realizar su trabajo o su documento de investigación-acción correspondiente a la materia de sexto semestre en esta materia. Al momento de lo que es este trabajo, todavía estábamos en el proceso de recuperación de la visita, porque hasta la semana pasada todavía estábamos realizando la última parte o la última semana de nuestra visita. Pero a raíz de la comunicación que tengo con los profesores de educación física, nos han permitido obtener indicios de que ha sido exitosa porque se ha mantenido el interés y ha crecido la participación de los alumnos de educación básica con las actividades que han estado proponiendo nuestros alumnos y que se encuentran motivados a realizar. Ahora, tomando en cuenta esto, en el 2013, la Comunidad Económica Europea estableció un grupo de trabajo que se denominó Marco Europeo para desarrollar el Marco Europeo de Competencias Digitales, denominado DIGCOM. En este caso, esta agrupación logró dejar establecidos estándares para lo que son las competencias digitales, tanto para estudiantes, para profesores y también para un adulto con preparación o con educación, por lo menos a nivel licenciatura. En este caso, estos estándares nos permitieron de alguna manera hacernos, darnos a entender que nuestros alumnos fueron, en algunas ocasiones, probablemente llegaron a lograr lo que es un estándar que se le denomina comunicador creativo. Y esto es, como digo e insisto, de acuerdo a los comentarios de los profesores de educación física y los directores. Para esto, fíjense bien, el ISTE, que es un organismo emanado de la DIGCOM, promueve estos estándares digitales para diferentes entornos laborales, académicos, profesionales en diferentes áreas, en muy amplias áreas. Y por lo mismo, podrán ustedes observar que el estándar ISTE para estudiantes habla de estudiante empoderado, ciudadano digital, creador de conocimiento, diseñador innovador, pensador computacional, comunicador creativo y colaborador global. En base a esto, fue como de alguna manera pudimos lograr. Estoy por terminar, no me tardo más de un minuto. Gracias, le agradecemos. Gracias. Y en este caso, por lo mismo, me permitió hacer una reflexión con respecto de tanto de mi labor como de la labor que estamos desarrollando en las escuelas normales y basados en estas competencias digitales que tienen que ver con lo que son los profesores, que son un aprendiz, un ciudadano, un diseñador en este caso, un diseñador auténtico de procesos de aprendizaje, un analista, un facilitador, un colaborador y un líder digital, que son los estándares que se manejan para el área de profesorado.
nos permitió, en este caso, tomar en consideración algo muy importante, que de acuerdo a las características que nosotros tenemos y las habilidades que por naturaleza hemos desarrollado en la docencia, pudimos lograr o hemos podido adaptarnos a las circunstancias, como ya lo comentaba una de las compañeras que hizo su presentación anterior, que de alguna manera facilitaba el hecho de que pudiéramos lograr aprendizajes y adaptarnos a las condiciones imperantes en este momento. Y esta imagen que les estoy presentando son las áreas de competencia digital, también basados en esto, pero que estas son para lo que es un adulto, un profesionista de edad adulta, que son en este caso todas estas áreas de competencia para lo que son el área digital. Y bueno, pues no habiendo más, les agradezco mucho su tiempo y espero que sea útil. Gracias. Sin duda que lo es, maestro. Agradecemos mucho su contribución. Y bueno, dando continuidad al orden que estaba previsto, vamos a continuar con la presentación de nuestra compañera Janet Marcela Huizar Aguilar, con la ponencia Retos de la Interculturalidad desde un enfoque de la pedagogía de la paz en tiempos de COVID. Está con nosotros también ya la doctora Perla Lilibet Rodríguez y vamos a escuchar su presentación enseguida de esta que acabamos de presentar, ¿sí? Muy bien. Voy a compartir la presentación. Sí. Me indican, por favor, si se ve. Y si no, a ver, ok, ya. Ay, no me deja compartir. Si no, ahorita que presente mi compañera, y creo que la tengo que subir como para compartir en una pestaña, para no, frenar la presentación. El flujo, ¿verdad? Igual, si está de acuerdo Perla, Lilibet, podemos empezar con la suya y cambiar el orden. Claro que sí, maestra. Gracias. Gracias. Sí, el nombre de la ponencia de la doctora Perla es la evaluación curricular para el diseño de un trayecto formativo contextualizado en la Escuela Normal para Educadoras de Unión de Tula. Adelante, maestro. Muchas gracias. Ahorita, si me permiten un poquito también para revisar. También tengo problemas con la... Para compartir. Así es. No sé si Si se pudiera... Estamos abriendo la pestaña, tener la pestaña abierta y lista para nada más Sí. al momento de elegir compartir, ya nos da la opción de compartir una ventana o compartir una pestaña. Sí lo tengo, pero al momento de compartir me aparece nada más la pantalla de... Justo a mí me que pasó está- lo mismo que la compañera. Entonces, pues, estoy en otra. Sí, eso me aparece. No sé si pudiéramos enviar la presentación a algún compañero y de ahí presentar o a ver. Creo que yo ya también pude hacer algo. A ver si me permiten. Y si no, ya Claro, te digo lo que yo sí. hice para ver, a ver si funciona. ¿Ok? No se va a ver tan grande. No, Y adelante. no me da permiso.
Bueno, no sé si estén de acuerdo también, si tenemos estas dificultades técnicas, si pudieran hacer su presentación, ustedes apoyándose en la presentación que ustedes sí están viendo desde pantalla, y bueno, pues a nosotros nos tocaría escucharlas con especial atención, y supongo que en los días que siguen ya podrán estar compartiéndonos su presentación también. Sin problema de mi parte. Sí, claro, está bien. Ok, adelante, entonces seguimos con Janet, ¿sí? Ok, muy bien. Pues bien, muy buenas tardes, compañeros. Espero que se encuentren muy bien, que tengan una tarde muy grata. Los estoy saludando de la Escuela Normal Experimental de Colotlán y hoy tengo el gusto de compartirles algunas reflexiones que han surgido a partir de el cuerpo académico, una de las líneas de nuestro cuerpo académico, que es de educación e inclusión. Por ende, el título de esta ponencia se titula Retos de la interculturalidad desde un enfoque de la pedagogía de la paz en tiempos de COVID. Estas reflexiones, pues bueno, surgen a partir de una necesidad también contextual, por ello es importante situar que esta reflexión es en un contexto semiurbano, de varias primarias aquí en la región norte, que suelen presentar, pues sí, problemas de conectividad. Creo que la mayoría estamos batallando con esa situación y también pues de participación y entrega de algunas situaciones. Entonces, aquí en lo que yo les quería presentar, pues sí pongo el rol del docente, que si nos metemos, nos adentramos o ahora sí empezamos con todo ese performance del docente, ya sea de forma presencial o a distancia, siempre va a implicar demasiado compromiso. Yo creo que la persona que diga que la docencia es algo sencillo, pues tal vez no le ha tocado como meterse totalmente, ¿no? Entonces, independientemente de cualquier modalidad, la docencia nos implica, pues, pasión, organización, tiempo y búsqueda de estrategias para que los alumnos pues disfruten este proceso educativo. Ahora, con esta situación de la pandemia, pues no sabemos muy claramente, ¿no? Regresamos totalmente a lo presencial, seguimos a distancia, ¿va a servir estos esfuerzos que estamos haciendo o vamos a comenzar con un modelo híbrido que si bien no es nuevo, híbrido o a distancia, ¿no? Que no es nuevo, generalmente se le conoce como B-Learning y pues bueno, comenzaron varias escuelas a incorporar esta modalidad de escolarizada hace, que será a más o menos 13 años. Es un reto que hoy por hoy no hemos logrado adaptarnos a ello, pero bueno, tenemos que considerarlo. A partir de eso, pues bueno, debemos considerar que el docente siempre tiene que estar comprometido y que las circunstancias son muy cambiantes. Ahora, ¿qué se entiende como interculturalidad? Para esto se retoma la definición de Schmelkers, que habla acerca de una interacción entre grupos y personas en las que pertenecen a distintas culturas. Entiéndase esto como una diversidad cultural, religiosa, étnica, de todo estilo, ¿no? Entonces, generalmente se asocia la palabra de educación intercultural pues a contextos, incluso al menos hablo aquí en la región norte, a contexto indígena. Sin embargo, hasta el mismo Colotlán hay diversidad, ¿no? Tenemos niños que llegan de Estados Unidos, que tienen dos idiomas, tenemos distintas perspectivas de vida y demás. Entonces podemos hablar que definitivamente en cualquier espacio, o si lo vemos en específico en el aula, pues siempre va a ser un foro cultural. Y ahí la importancia de los docentes de tener esa mirada crítica, de tener esa sensibilidad y esa facilidad de diagnosticar, y entiéndase como diagnóstico no solo con instrumentos, no estandarizar, sino también de una buena observación para poder identificar, detectar y por ende planear en esta diversidad. Y pues aceptar que el otro es diferente, ¿no? Cuando se habla del otro es absolutamente cualquier otra persona, para poder partir de los principios básicos de interculturalidad, además de que, bueno, siempre se tiene que estar buscando erradicar cualquier tipo de asimetría. ¿Qué se entiende por pedagogía de la paz? Pues es el punto donde nosotros como docentes se busca que el niño, el estudiante de cualquiera de las edades o niveles educativos identifiquen que son un sujeto
de derecho, que son un sujeto que tiene obligaciones, tiene responsabilidades, pero tiene muchos derechos. También no es como solamente una parte, como algunos asocian que sería de corte emocional, sino esta se enfoca un poquito más, sí, a la alfabetización emocional, pero pensando en construir, pues, democracia desde los entornos escolares. El reto, ¿cómo desde, desde la distancia? Pues en ello nos estamos basando mucho en la propuesta de Paulo Freire y el método de investigación-acción de corte participativo. Ahora, ¿dónde queda la escuela en este punto donde ya no estamos ahorita reunidos en un contexto donde estamos compartiendo, sino es un contexto virtual, asincrónico, en su casa, pues estoy en la sala, ¿no? Entonces es como, ¿dónde queda entonces la escuela? ¿En los cuadernillos? ¿En las indicaciones que estamos mandando solamente por WhatsApp? ¿O dónde queda? En este punto, desde esta perspectiva que nosotros hemos planteado, pues bueno, existe una triada, ¿no? Profesor, familia y educandos. Y teniendo claro que, pues bueno, siempre somos parte de una sociedad. En este punto es fundamental reconocer que si la familia no nos apoya, pues va a ser complicado, y es el punto que es también interesante reforzar la comunicación con otras instituciones que apoyen nuestro hacer docente. Entiéndase como DIF u otras situaciones en caso de pensar en situaciones no muy satisfactorias. Ahora, uno de los principales retos del profesorado con este cambio de distancia, de modalidad de distancia, es que si bien antes hablábamos que en el modelo tradicional estábamos hablando más de contenidos, de memorización, en el siglo XXI tenemos que apostar a la investigación, a análisis, a síntesis y propuesta del montón de información que tenemos a cada momento. Sin embargo, esto a partir también de lo que se ha observado con los alumnos, pues pareciera que hay una tendencia o un pequeño retroceso a memorizar con los cuadernillos, ¿no? Contesta esto, contesta lo otro. Es como el reto de, ok, por eso les decía, no, independientemente de cualquier situación, el docente tiene que estar como muy abierto a estos nuevos retos. Y en este caso lo que nosotros queremos es formar, no informar con el montón de conceptos. ¿Qué implica este tipo de perspectiva? Demasiada observación. Como les decía, el diagnóstico no solamente como vamos a aplicar qué canal o qué ritmo, qué canal de aprendizaje se tiene, no. Y como observación desde esta modalidad. En algunas ocasiones me decían mis alumnos, Janet, es que es demasiado complicado o es imposible detectar cómo está un estudiante por medio de la distancia. Yo le decía, mira, qué curioso, porque desde las tareas que tú me entregas, y que es ahí la parte fundamental de el constructivismo, también la retroalimentación en ese seguimiento, me doy cuenta cuando empieza a bajar, me doy cuenta hasta a veces que cuando empiezas a generar ciertos espacios, empiezan a externar los alumnos, ¿no? Ya lo decían los compañeros que compartían lo de las emociones. Que empezaron a decir, pues me fue muy bien, me fue muy, hoy me siento triste con esta tarea, me decepcioné con esto, y ellos dicen, sí, se puede retomar con los alumnos, claro que sí, ¿cómo? Por medio de videos, por medio de otras actividades, y es el punto que es como desde la distancia que debemos tener como muy abiertos, ¿no? Y pues para esto también es fundamental pues tener ese diagnóstico previo, también más o menos de cómo andan emocionalmente nuestros estudiantes, y no precisamente hablo de test psicológicos, sino también se puede hacer con charlas informales o situaciones ahí que de repente se pueden suscitar por medio de las redes, lugar de origen, la composición familiar y sobre todo la comunicación. El proceso de socialización y comunicación desde esta perspectiva es importante, porque si lo vemos en la historia, o sea, el ser humano siempre se ha comunicado de una u otra forma, ¿no? Antes dejaba también restos en las pinturas rupestres o también se comunicaba por distintos medios. Entonces, ahora es cómo nos vamos a adaptar. Y este punto es cómo se están también comunicando entre la familia para nosotros usarlo como una red de apoyo
y si es un factor de riesgo, nosotros intervenir desde otro sentido. Educar con afecto, retroalimentación, comentarios. Mira, vi la serie de, no sé, Ladybug o algo por el estilo que les guste a los educandos. Y pues bueno, esto pensando en estar atendiendo tanto la parte, como lo decía al inicio de todo este congreso el doctor, la parte blanda y no solamente de contenido, ¿no? Y pues bueno, pensando que esto, sí quiero retomar la parte de la ciudadanía y cómo la formación para la democracia desde esto. Aquí lo importante es cómo estamos planeando nuestras actividades. Se pueden retomar, por ejemplo, entrevista a un docente, entrevista a tu mamá, entrevista a tu abuelito. Por eso les decía que si el lazo familiar está muy roto, ahí sí tenemos que intervenir desde otro enfoque, pero si hay alguna comunicación básica, se puede lograr a pesar de esta distancia. Y hablo desde edades tempranas hasta edad universitaria. Un punto muy claro que ya me sonó acá que he concluido con mis 10 minutos, mensajes claros, cortos y concretos. ¿Por qué? Las nuevas generaciones en 5 minutos ya perdieron la atención. Esa es una realidad. Es el estímulo visual, auditivo y todo nos obliga a nosotros como docentes también trabajar nuestra parte de síntesis y creatividad. Siempre pensando en atender la diversidad de los estudiantes, entendiéndose desde todos los aspectos de atención a la diversidad, pensando en fomentar la democracia y pensando en atender pues su sentir del estudiantado. Fue demasiado corta mi presentación. Hay algunas cosas y otras reflexiones que me faltaron aquí presentar, pero espero que con esto igual se alcance a dar idea de qué es lo que estamos trabajando en esta línea de investigación y las reflexiones que se están dando a partir de la parte teórica, pero también de la parte práctica, tanto de los docentes en formación como de los docentes formadores. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su contribución, sin duda muy interesantes y en las que nos gustaría seguir profundizando, quizá cuando nos compartan la liga a sus avances de investigación, seguramente que podremos profundizar un poco más en ello. ¿Sí? Si les parece bien, pasamos ahora a la presentación de la doctora Perla Lilibet, con los 10 minutos que corresponden, para poder tener un breve intercambio antes de cerrar. Adelante. Claro que sí. Muchas gracias. Creo que sí voy a poder compartir. Ustedes me dicen, por favor. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Antes que todo, quiero agradecer el espacio a la Dirección General de Normales, también al maestro Alejandro Genaro por la invitación. Muchas gracias y disculparme también por estas cuestiones de conectividad que no pude estar a tiempo, pero bueno, aquí estamos y con la mejor disposición. El trabajo de investigación que les voy a presentar en formato ponencia se titula La evaluación curricular para el diseño de un trayecto formativo contextualizado en la Escuela Normal para Educadoras de Unión de Tula. Es importante hacerles de su conocimiento que en el transcurso de esta investigación se vino la cuestión de la pandemia y creo que tiene una relevancia especial por estar en este proceso. Y bueno, el contexto primeramente se da en Unión de Tula, Jalisco, que es un municipio de la región Sierra de Amula, del estado de Jalisco, México. La ENEUT es semiurbana, cuenta con un sistema estatal público, tiene 2 licenciaturas, licenciatura en educación preescolar por turno matutino y licenciatura en educación preescolar turno vespertino. Son en total 191 estudiantes. Y cuenta también con 42 catedráticos, de los cuales a esta cifra puede variar un poquito, ya que se han estado jubilando algunos compañeros. El resumen de la investigación es la siguiente. La presente ponencia se enfoca en el diseño de un trayecto formativo que incluye cursos dentro de la malla curricular
vinculada a las necesidades del contexto a través de la evaluación del Plan de Estudios 2018 de la Licenciatura en Educación Preescolar. Por lo tanto, el análisis e intervención consiste en la inclusión de todos los sujetos involucrados dentro de la comunidad normalista con la finalidad de implementar nuevas estrategias docentes que fortalezcan los procesos de enseñanza de los y las estudiantes en la sociedad actual. Objetivo. El objetivo de esta investigación es diseñar un trayecto formativo que incluya cursos dentro de la malla curricular vinculada a las necesidades del contexto. Metodología. El método que se utiliza en esta investigación es el método de investigación evaluativa de la autora Carol Weiss. Este tipo de método es pertinente con la investigación ya que la evaluación es una vía de adaptación que permite la adopción de algunas decisiones y asegura la efectividad del programa. Ahorita que la compañera nos estaba haciendo la exposición de todas estas interesantes propuestas, creo que son realmente muy significativas, pero si no se comienza con el diseño de los planes de estudio, con la implementación de ciertos intereses en diseños estratégicos didácticos que veamos nosotros como docentes dentro de nuestras normales, no tendría mucho sentido. Creo que todos estos intereses de los docentes que estamos dentro de las normales deberían de tomarse en cuenta para el diseño de los planes de estudio para poder tener mejores aprendizajes significativos con nuestros alumnos. Y bueno, dentro de este método de investigación, se optimizan los procesos internos y externos, maximiza la eficacia y eficiencia del programa, analiza todo el contexto donde se ejecuta el programa y también establece la pertinencia entre lo formulado y lo ejecutado. Todo esto es parte de la investigación evaluativa. Dentro de los análisis de datos e intervención que se ha hecho de la investigación, se han aplicado varios instrumentos. El primero de ellos fue un cuestionario mixto a las alumnas de la ENEUT. Se hicieron gráficas, se hicieron coincidencia en respuestas abiertas, ya que fue pues, un cuestionario mixto. Fueron 11 preguntas, de las cuales 3 eran abiertas. También se hizo una entrevista a la directora de la institución, se hizo una transcripción, una segmentación, una codificación. Y se hizo la entrevista a niños de preescolar, que también son parte importante de este proceso de investigación, ya que en ellos recae todo este estudio. Se hizo una sistematización de respuestas similares y para finalizar, se hizo una reunión con maestros, catedráticos, compañeros de la ENEUT y se hizo una transcripción, una segmentación por colores, unidades de análisis, codificación de datos. Finalmente se hizo una entrevista a una maestra exdirectora estatal de normales y al igual que en los demás instrumentos se hizo una segmentación, unidades de análisis y codificación de datos. Es importante darles a conocer que tengo ya algún acercamiento acerca de los resultados preliminares, pero aún no están totalmente analizados. Creo que en el transcurso de los meses, con la sistematización y análisis más profundo de todo lo que se hizo, se van a poder tener buenos resultados. Son las categorías finales, que fueron percepción docente, intereses, análisis de contenidos, didáctica docente, planes de estudio, malla curricular y trayecto formativo. Todas estas categorías se dieron gracias a los instrumentos que se aplicaron con todos los sujetos involucrados para el estudio. Como conclusiones, está la siguiente, le voy a dar lectura, si me permiten. Y bueno, para finalizar, es importante destacar que la investigación aún no está terminada, puesto que falta analizar los datos a través de una triangulación de análisis y hacer el diseño de la propuesta con base en lo obtenido en la aportación teórica correspondiente. Sin embargo, es relevante hacer de su conocimiento la trascendencia del estudio en tiempos de COVID-19, ya que se utilizaron nuevos recursos tecnológicos en la construcción de la intervención educativa, que son ahora parte de una cotidianidad docente dentro de las estrategias didácticas. De modo que, al ser una investigación que toma en cuenta el contexto para la implementación de diseños curriculares dentro de las mallas de estudio vigentes, favorecerá la apertura a la diversidad social y cultural con la que cada normal cuenta y se enriquece de ella. Del mismo modo,
Al actualizar los contenidos en los cursos mediante una evaluación curricular que tome en cuenta cortes generacionales y evoluciones sociales pertinentes en la calidad de vida de los seres humanos, tendremos prácticas educativas más humanizadas en la preparación pedagógica de los y las maestras en formación, ya que se tomaría en cuenta una enseñanza integral donde todos sean escuchados para el beneficio de la educación en México y sobre todo para el beneficio de los niños y las niñas que son el futuro de nuestro país. Esto sería todo, compañeros. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. No sé, no sé si estamos en tiempo de abrir un pequeño diálogo para preguntas. Ya iniciaron la mesa de presentación de los estudiantes. No sé si podamos tener un diálogo breve con preguntas que hayan quedado ahí en el tintero. Algunas observaciones quedan grabadas aquí en el chat, pero no sé si alguien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Maestro Alejandro, Genaro, ¿damos por concluido? Diga, perdón. Sí, digo, si vamos a tener espacio para preguntas o nos quedamos con las que han quedado registradas aquí en el chat para hacerse. Sí, así quedan registradas y mucho agradeceríamos, así como usted lo comenta, si tenemos la gran oportunidad de fortalecer y apoyar a nuestros estudiantes, si pasamos a las mesas. Sí, creo que es lo más pertinente y aquí así es, muchas gracias. Anotadas las inquietudes, se las hacemos llegar a los investigadores y a los ponentes. Gracias por su participación y les invitamos a incorporarse a algunas de las mesas. Muchas felicidades a quienes participaron y los esperamos, por favor, en la mesa de los estudiantes. Gracias. Gracias.